En 1984, un asaltante entró en el apartamento de Jennifer Thompson, de 22 años, y la violó. Más adelante, Thompson reconoció al asaltante en una serie de fotografías que la policía le mostró. La policía arrestó a un individuo de nombre Ronald Cotton y lo llevó a juicio. Cotton se declaró inocente y aseguró que él no había cometido ese crimen. Pero la policía tenía en contra de él que Thompson lo había reconocido y lo estaba acusando de esta violación. Y entonces, en enero de 1985, lo hallaron culpable y lo condenaron a pasar el resto de su vida en prisión, más 54 años. Sin embargo, los abogados de Cotton continuaron trabajando para librarlo de la prisión y demostrar su inocencia. Y 10 años más tarde, cuando la policía les entregó las evidencias materiales del caso, ellos condujeron una prueba de ADN que demostró sin duda alguna que Cotton no era responsable de ese crimen. Pero lo más asombroso de esta historia es que cuando Cotton salió de la prisión, se reunió con Thompson y la perdonó por haberlo acusado falsamente o equivocadamente por ese crimen. Hoy en día, Cotton y Thompson mantienen una amistad profunda y viajan a través de los Estados Unidos hablando acerca de la justicia y hablando acerca de los posibles errores al reconocer a criminales. Ellos pueden trabajar unidos así, gracias a la humildad, gracias al perdón y gracias a la paciencia. Y a pesar de esa historia que tuvieron, lograron formar una amistad profunda. Este tema de la unidad es en nuestro estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Johnny, hoy tenemos el tema de la unidad de nuevo. El tema se llama La clave de la unidad, que es un tema muy importante. Muy importante, ciertamente. Y también es importante, Rafael, hacerle saber a nuestra audiencia que estamos grabando de una manera diferente. Yo me encuentro en Pasadena, California, 3 horas más temprano que tú, donde estás allá en Kettering, Ohio. ¿Y por qué razón es que estamos haciendo esto así? Bueno, como tú mencionaste, me mudé para Ohio. Ahora son las 9:50 de la noche y para ti son las 6:50 de la tarde. Y bueno, estamos utilizando este medio de internet para poder grabar porque por ahora no hemos encontrado la forma cómo vamos a grabar de nuevo en el estudio. Así que gracias al Señor y a esta tecnología maravillosa vamos a poder grabar mientras tanto. Cierto. Y estás en Kettering, Ohio, porque recibiste un llamado a ser decano con una posición de mayor responsabilidad que la que tenías en Loma Linda y de reconocimiento mayor también en la Universidad Adventista que se llama Kettering College. Kettering College. Y esto es parte del Kettering Medical Center. Del Kettering Health Network. O sea que es una red de hospitales. Hay unas 160 oficinas de doctores y centros de emergencia que atienden pacientes más 8 hospitales. Pues debemos comenzar teniendo una oración para pedir al Señor te dirija y nos dirija en la lección también. Amén. Amante Dios, bendice a tu siervo, el pastor y doctor Rafael Cañizales como decano de Kettering College. Prospera su ministerio tal como lo prosperaste en Loma Linda University. Úsalo para la gloria de tu nombre y que pueda servirte a ti honrándote.
Gracias por la oportunidad de grabar esta lección. Ayúdanos a seguir poniéndote en primer lugar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a comenzar el tema de la clave de la unidad leyendo los argumentos que hace Pablo en el libro de Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Amén. Aquí hay un par de temas que son de gran importancia, Johnny. El primero de ellos me gustaría señalar ese tema de que Pablo dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Aquí hay un plan, Johnny. Antes de que el mundo se fundara, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo crearon un plan de la salvación. Y Pablo está enfatizando en este punto de que todo lo relacionado a la salvación, todo lo relacionado a nuestra justificación, todo lo relacionado a nuestro bienestar, a nuestra santificación, encuentra su fuente en la persona de Jesús. Amén. Esto es clave, Rafael, porque sin la persona de Cristo, nada del edificio completo de la cristiandad y de la iglesia local existe. Pero eso no es lo único. No, bueno, entonces está ese tema de la predestinación. Porque este pasaje, Pablo utiliza un lenguaje que se ha prestado en gran parte del mundo cristiano para una interpretación incorrecta. Pablo dice que Dios nos escogió y que Dios nos predestinó. Y entonces no lo enseñamos en la iglesia adventista, pero gran parte del mundo cristiano cree en ese tema de la predestinación. La predestinación es una creencia errada, que dice que es Dios en su soberanía el que escoge quiénes se van a salvar y quiénes se van a perder. Dios escoge a unos para darles arrepentimiento y a otros no los escoge para eso. Dios escoge a unos para perdonarles sus pecados, para santificarlos, pero a los otros no los escoge. Y eso quiere decir que la salvación no es algo que nosotros escogemos, sino que recibimos de Dios, lo querramos o no, y los que se quieren salvar, si Dios no los escoge a ellos, ellos no se van a salvar. Y eso me parece un grave error. Y ese error está basado en una idea central. Sugiero que esta idea es que Jesús en el pasado, en la cruz del Calvario, y en el cielo, en el trono de Dios, efectúa todo con respecto a la salvación. Pero esa no es la idea completa, ni es la forma como lo presenta las Sagradas Escrituras. En Filipenses, el capítulo 1 y el verso 6 nos dice: estando persuadidos de esto. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí habla de un proceso. Sí. Y un proceso que empieza con la conversión, de hecho antes de la conversión, atrayéndonos a mirar a Cristo y aceptarle, hasta el mismo momento de la segunda venida. Ni un momento antes ni un momento después. En el momento de la segunda venida termina ese proceso de salvación y de perfección. De modo, Rafael, que el ser humano esté en diálogo con Dios. Si la idea de la predestinación es la forma, entonces no hay razón de santificación, ni hay razón de un proceso.
es instantánea y está basado en una declaración. Si es como nos presenta Pablo y muchos otros de los autores bíblicos que no vamos a tener tiempo de repasar, entonces lo que es instantáneo es que Dios le quiere dar salvación a todos. Y Él es el que también hace la obra en nosotros. Pero nosotros somos los que decidimos si Él la va a hacer o no. Y es un proceso que estamos en diálogo con Él. Sí. Bueno, y yo pienso que para uno poder entender estas declaraciones y cualquier declaración de Pablo en sus escrituras o de Juan o de Pedro, nosotros no podemos tomar un texto o dos textos, sino que tenemos que leer el contexto amplio de las escrituras. Y en este caso tenemos muchos versículos que nos habla acerca de la salvación y la actitud de Dios hacia todos los seres humanos. Y vamos a leer 4 de ellos. Vamos a comenzar con Primera de Juan, capítulo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 4. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En segunda de Pedro dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Israel, tú mencionaste muy apropiadamente que este conflicto entre lo que sugiere Juan Calvino y sus seguidores y lo que sugerimos los que seguimos otra tradición mucho más de libertad y de libre albedrío, está basado en hermenéutica, la forma de interpretar. Tú dijiste cuando se toma un texto aquí y un texto acá y los sacamos de contexto. Esa idea y esa forma de pensar se llama verdad proposicional. Entonces pensamos que un texto aislado tiene una proposición y esa proposición se sostiene así sola. Pero esa no es la forma de leer la Biblia. La forma de leer la Biblia es tener la historia completa. El texto, su contexto y el contexto del texto. Y termina hasta la Biblia entera. Y de esa forma podemos, si no resolver los conflictos, entender que se está enfatizando ideas diferentes en varios lugares y hemos de mantener un modelo de tensión. Y eso es lo que tenemos en este caso, un modelo de tensión. Y bueno, se llega a un mejor entendimiento, Johnny, como tú mencionaste, tomando en cuenta, y como también yo mencioné, tomando en cuenta ese contexto bien amplio para llegar al entendimiento de que estamos interpretando correctamente los diferentes textos. Pero entonces vamos a volver con Pablo y la carta de Efesios para ver cómo él monta el argumento de la unidad. Y bueno, vamos a ir de nuevo a Efesios capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hay unos temas muy interesantes que Pablo desarrolla aquí. Uno de ellos es derribar esa pared de separación. Y eso es fácil de entenderlo. Sin embargo, hay un sentido muy profundo que Pablo en su experiencia o en su conocimiento como judío se refiere a eso. Por ejemplo, el templo de Dios. Porque, Johnny, irónicamente, en el templo de Dios encontramos muchas divisiones. Por ejemplo, Dios estaba
separado del ser humano porque estaba en el lugar santísimo y ahí no podía entrar nadie, solamente el sumo sacerdote, y eso una sola vez al año. Y con campanitas en su manto para saber si no lo rechazaban y moría al instante. Exacto. Pusieron esas campanas para estar pendientes. Luego estaba el lugar santo. Había un atrio para los sacerdotes, otro atrio para los judíos, y había otro atrio para todos los que no eran judíos. O sea que había una separación de muchos grupos, pero especialmente esa separación entre los que eran judíos y los que no eran judíos. Y Pablo les está diciendo a ellos que esa separación se acabó, y por lo tanto, esos nombres que él mencionó, por ejemplo, antes ustedes eran llamados incircuncisión. Eso se tiene que acabar. Eso se tiene que acabar porque cuando nosotros le damos un nombre a las personas, eso crea una división. Y la división termina siendo entre los que son buenos y los que son malos. O sea, todos los incircuncisos inmediatamente eran las personas que no estaban dentro del pacto, que no eran miembros de la familia de Dios, que no eran parte de la rama de Abraham. Por lo tanto, ellos eran malos, ellos estaban afuera, ellos no podían entrar donde podían entrar los judíos. Y eso objetiza a las personas, los deshumaniza, y entonces psicológicamente y emocionalmente uno se puede separar de estas personas y ya no considerarlos como iguales, que era la intención de los nazis cuando le pusieron esos números a las personas, y así ya no eran personas, eran números. Y Johnny, ahora quiero hablar y alejarme de ese tema que mencioné de los nazis, porque quiero hablar de los adventistas. Pero ¿cómo, Rafael? ¿Estás mezclando las dos cosas? Te tengo los opuestos. Cuidado si compara a los adventistas con los nazis. No, ya. Por eso dije que quiero alejar eso para hablar acerca de una práctica que nosotros hacemos, Johnny. Y es que el mundo lo dividimos entre dos tipos de personas, los adventistas y los no adventistas. O sea, que caemos en la tentación de pensar en los que pertenecemos a Dios y los que no pertenecen a Dios. Y Johnny, eso es un grave error. De pensar pudiéramos pensar en términos de los buenos, de confianza, de los dignos, y de los que son malos, los que no son de confianza y que son indignos. Y eso es un grave error. Y lo presentamos exactamente como los judíos lo hacían. Los que conocemos la verdad y los que no conocen la verdad. Olvidando que Jesús nos definió la verdad como su propio cuerpo, como sí mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y que cualquiera que está en Cristo tiene la verdad. Y la verdad lo tiene a Él. Mejor dicho, nadie tiene la verdad. La verdad es el que nos tiene a nosotros, porque la verdad es una persona. Amén. Esa hermenéutica errada de pensar en doctrinas proposicionales, en declaraciones de lógica proposicionales, es una trampa del diablo. Lo que nos une y nos da salvación, como lo dijo y lo escribió Pablo, es estar en Cristo. Bueno, vamos a leer ese tema, ese pasaje de donde Cristo derribó la pared de separación. Y vamos a continuar los argumentos de Pablo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo cuerpo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Amén. Ahora, fíjate el papel central de Jesús en todo esto, porque Él es el que logra acabar con todas las desuniones en su cuerpo, en su sacrificio, en la obra que Cristo hizo. Todo eso fue para unirnos a nosotros. Y Johnny, si nosotros como creyentes cristianos no estamos conscientes de que es nuestra obligación, de que es nuestro privilegio, de que es seguir el mandato de Cristo,
promover la unidad entre nosotros, entonces no hemos entendido los propósitos de Cristo para nosotros. Necesitamos la misericordia de Dios, la obra de Jesús y del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver en el próximo texto. Ok, vamos a ir ahora, continuar con los argumentos de Pablo en Efesios. Por eso, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Rafael, aquí esto está maravilloso. Aquí nos asegura a nosotros que no es de una manera artificial. Por ejemplo, no es que yo diga, ya yo no voy a ser puertorriqueño, ahora voy a ser cristiano. Okay. Solamente cristiano. Voy a quitar todos los valores de puertorriqueño. Y tú no vas a ser más venezolano, vas a ser cristiano. Eso no es, esa es la forma falsa del enemigo engañarnos. Lo que va a suceder es que por el Espíritu Santo yo someto mis valores, manteniéndolos en tensión con la obra del Espíritu Santo, y de esa manera el Espíritu Santo obrando en mí, me convierto en un puertorriqueño cristiano y no en un cristiano dejando atrás la realidad que me define. Porque alguien puede pensar que es mejor hacerse cristiano y dejar de ser una etnia, una raza o un grupo cultural, pero eso es un imposible. Es tan imposible como decir, voy a dejar de ser hombre, voy a dejar de ser un humano, me voy a convertir ahora en un perro. Una vez que nosotros hemos crecido en una cultura, ese es el engranaje. Podemos añadirle, pero no se puede quitar la estructura del pensamiento y la forma de organizar. Esto hay que entenderlo a través de estudios de psicología y psicología cultural en particular, y no tenemos tiempo para explicar los argumentos teóricos. Sea suficiente pensar que cuán difícil es aprender un nuevo idioma. Esa es una ilustración. Cuando lo aprendemos como adultos, lo tenemos con un acento bien fuerte de nuestro lugar de origen. Así es que yo hablo el inglés. Yo hablo Puerto Rican English, que fue lo que me enseñaron desde de la escuela de párvulos, kindergarten, hasta la universidad en el Antillean College. Y así somos todos, Rafael. No podemos dejar de ser lo que nacimos siendo. Ahora, yo quiero recalcar o señalar el tema donde Pablo dice que Cristo nos hizo miembros de la familia de Dios. Amén. Significativo, Johnny, porque ya siendo miembros, ya entonces no hay divisiones. Porque nosotros los humanos entendemos que nuestros hijos todos son iguales. No discriminamos en contra de algunos para favorecer a otros. Todos somos iguales. Y entonces el cristiano, ya sea puertorriqueño, venezolano o de otra parte, tiene que empezar a entender que ahora ha sufrido una transformación, una gran elevación. Ahora somos miembros de algo universal que está en todo el planeta, donde Cristo ha reunido a todos aquellos que creen en Él, que han aceptado su oferta de gracia, y que entonces, a pesar de que nosotros vemos esas diferencias entre nosotros, tenemos esa igualdad de que somos hijos de Jesús y somos hermanos unos a otros. Pero Johnny, entonces también está el tema de que a pesar de que Cristo nos ha salvado, nos está santificando, nos ha justificado, todavía queda en nosotros los efectos del pecado y que estamos luchando en contra de eso, y eso crea esas tensiones en la iglesia. Y vamos a ver cómo lo pone Pablo en Efesios. Y vamos a ver también la solución que él presenta. Sí. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, en el reino de Cristo y de Dios.
Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, o en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Johnny, ahí hay una gran pista, sed llenos del Espíritu. Pero primero quiero señalar, Johnny, que Pablo estaba muy consciente que aún estando nosotros convertidos, hay muchos defectos. El egoísmo todavía estamos luchando contra el egoísmo. Está todavía la ignorancia, estamos luchando en contra de la ignorancia. Cristo nos está transformando. Y entonces todas esas cosas que él mencionó allí, el egoísmo, las palabras necias, las insensateces y otros pecados más fuertes, son elementos que atentan o que amenazan la unidad. Y la gran pregunta entonces es, ¿cómo a pesar de todo eso vamos a lograr la unidad entre nosotros? Y tiene que ser en Cristo Jesús. Estamos aprendiendo un nuevo idioma, así como la ilustración de que la cultura siempre sigue, y sigo siendo puertorriqueño. Estamos aprendiendo ahora el idioma cristiano, pero lo hablaremos con acento del lugar de donde venimos. Sí. Así que inclusive cosas buenas para una cultura son cosas malas para otra cultura. Y esto hemos de tenerlo en cuenta, que es lo que está explicando Pablo, que así como está el pecado en nosotros, así seguirá también la cultura. Y no estoy equiparando cultura y pecado. No. Estoy equiparando la realidad de que ninguno de los dos puede quitarse. Los dos van a estar presentes en lucha y en tensión. Entonces, vamos a continuar los argumentos de Pablo para ver cómo él dice que vamos a lograr la unidad. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Procurando mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, Johnny, ahí está claro. Pablo sabe que nosotros necesitamos mansedumbre, necesitamos paciencia, necesitamos soportarnos unos a otros en humildad. Y la base de todo eso, la motivación de todo eso no es humana. Nosotros no vamos a ser humildes basados en nuestra humanidad. Nosotros no vamos a ser pacientes porque la tenemos que producir. La base de todo eso es la gracia de Jesús. Si nosotros vamos a ser pacientes es porque somos inspirados por la paciencia de Cristo. Si vamos a ser humildes es porque somos inspirados en que Cristo se humilló a sí mismo y dio su vida por nosotros. Pero hay un detalle, Rafael, hemos de rescatarlo. No es que la información que tiene la Biblia acerca de la vida de Cristo es suficiente para transformarme a mí. Okay. Es que la obra del Espíritu Santo en nosotros, con la información que rescata la Biblia y en la comunidad de la iglesia donde aprendemos unos de otros, así es que funciona el Espíritu Santo y así es que podemos ser transformados. Ok. Bueno, queridos hermanos, ya se nos acabó el tiempo y tenemos que concluir el estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos grandes bendiciones de Dios. Muchas gracias.